Muy buenos días a todos ustedes. Un saludo cordial a los que están aquí en la clase en vivo y también a los que están viendo esta grabación de la clase. Es una bendición poder estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos a la séptima clase de nuestro curso, Las enseñanzas de Jesús, el Dios verdadero. Qué placer poder estar aquí estudiando la palabra de Dios con ustedes. Vamos a pedir la bendición de Dios sobre nuestra clase con una oración. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por haber enviado a nosotros tu Espíritu Santo y por reunir a todos los creyentes en el cuerpo de Cristo. Y te agradecemos por los líderes, las congregaciones y las denominaciones que enseñan tu palabra, su verdad y pureza. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, como casi siempre, vamos a comenzar con las preguntas de repaso. Vamos a repasar lo que estudiaron ustedes en el video, en las lecturas. También, bueno, qué bendición poder estar con ustedes otra vez. Ustedes tuvieron el privilegio de tener la última clase con el profesor Nathan Schulte, pero qué bendición poder estar aquí con ustedes una vez más para estudiar la palabra. Antes de preguntarles estas preguntas sobre el video, sobre los estudios antes de la clase, vamos a dar la bienvenida también a Angélica desde Colombia. Angélica, buenos días, bienvenida. Buenos días, profesor Pastor, sí, señor. Excelente, qué bueno. Ok, aquí estamos. Gracias por estar aquí, ustedes, aquí en la clase. La primera pregunta, son las preguntas que pusimos en el grupo. La primera, ¿quiénes son la iglesia, la Santa Iglesia Cristiana y la comunión de los santos? Son términos que se utiliza el credo apostólico, también que vemos en la Biblia, y de quiénes estamos hablando cuando hablamos de estas personas. ¿Qué dicen ustedes? ¿De quiénes estamos hablando? Juan Guarda, adelante, por favor. Sí, el video al principio pues, nos enseña y tocó un texto bíblico que sale en Apocalipsis 7:9, donde dice la multitud vestida de la ropa blanca. Entonces se lee toda esa porción bíblica y nos da una reseña en general del video, pero vamos detallando de a poco, de las falsas, y muchas veces vemos muchas iglesias, pero no todas esas iglesias enseñan la sana doctrina. Y bueno, hay varios textos que se dicen, y en Timoteo, Isaías, Pedro, varios. Entonces ahí al final uno saca la conclusión de quiénes son los de la comunión de los santos. Así que ahí vamos, yo creo que vamos entre hermanos vamos a ir sacando la conclusión, y al final yo creo que vamos a decidir todo lo que es la respuesta. Muchas gracias, Juan Guarda. Sí, y gracias por la respuesta bíblica que utiliza esa cita, ¿verdad? Vemos por los ojos del apóstol Juan, la visión del cielo que tenía de todos los creyentes de todos los tiempos vestidos en la ropa blanca, habiendo lavado sus túnicas en la sangre del Cordero, dice Apocalipsis 7, hablando de la obra salvadora de Jesucristo, ¿verdad? Muchas gracias, Juan, por compartir. Saludamos también a César. De aquí está César con nosotros. César, buenos días, bienvenido.
Voy a poner aquí unas respuestas. Entonces hablamos de todos los tiempos en Jesús, de todos los tiempos. La Biblia utiliza términos como la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo. En la lección 5 estudiamos mucho a 1 de Corintios 12, donde habla del cuerpo de Cristo, utiliza este término mucho. Estamos hablando de la misma cosa. A veces se le llama la iglesia visible. ¿Por qué a veces se les llama, hablando de estas personas, el conjunto de creyentes de todos los tiempos, por qué se llama a veces la iglesia invisible cuando hablamos de ese grupo? El video también habla de ese tema. ¿Qué se llamaría la iglesia invisible? Ahora, por favor, adelante. A veces se le llama la iglesia invisible porque solo Dios puede ver los corazones de cada uno de nosotros. Excelente. No podemos decir nada de nadie, solo Dios puede ver nuestros corazones. Exactamente. Muchas gracias. Ahora, así es, ¿verdad? Entonces, solo Dios sabe. Entonces, nosotros no somos capaces de escudriñar los corazones de otros. Solo Dios conoce a los que son suyos. Es la cita bíblica que se utilizó en el video. Fue 2 de Timoteo 2:19. Entonces, reconocemos que es la obra de Dios, a saber. Y en el día final vamos a saber también quiénes son verdaderamente suyos, pero no es nuestro trabajo. No es nuestro trabajo escudriñar los corazones de la gente. Vamos a escuchar sus enseñanzas y vamos a hablar más adelante de la confesión de fe que tienen, de lo que confiesan con la boca, ¿verdad? Lo que escuchamos. Vamos a usar la Biblia para comparar lo que dicen a lo que dice la Biblia, pero el corazón es territorio de Dios y sabemos que Él sí sabe los que son suyos. ¿Algo más sobre esta pregunta? Muy bien, vamos adelante hoy en forma un poco más rápida porque tenemos unos temas profundos de qué hablar al final de esta lección. Entonces vamos a seguir con una pregunta más de repaso. ¿Por qué es importante recordar Gálatas 5:9? Y voy a poner Gálatas 5:9 aquí en la pantalla en un segundo. ¿Por qué es importante recordar ese pasaje? Cuando busca una congregación, una iglesia visible para unirse. Reconocemos que sí hay iglesias, la gran conjunto de personas. La palabra iglesia significa los que son llamados. Entonces pensamos en la iglesia invisible. Dios sí conoce quiénes son esas personas, pero también Dios quiere que nos congreguemos con otros creyentes. Entonces, pero ¿por qué es importante recordar Gálatas 5:9 al buscar una congregación? Este es Gálatas 5:9, allá en la pantalla. Veo la mano de Celia. Celia. Pastor, es importante ver que la iglesia tenga la sana doctrina, pastor, para poderse ahí unirse. Excelente. Sí, gracias, Celia. Muy bien dicho. Que tenga la sana doctrina la iglesia. ¿Por qué? Por lo que dice aquí en Gálatas. Gálatas es una carta entera inspirada, escrito por el apóstol Pablo, que habla del peligro de la falsa doctrina. Toda la carta habla del peligro de la falsa doctrina y es una doctrina que nos puede parecer muy extraño hoy en día. La falsa doctrina fue sobre la circuncisión. Toda esa carta a los Gálatas es escrita sobre esa falsa doctrina. Hacer obligatorio a la circuncisión, esa práctica del Antiguo Testamento. Pero habla de esa pequeña, entre comillas, falsa doctrina, puede fermentar toda la masa. Entonces, no soy cocinero, pero pensamos en hacer pan y poner un poco de levadura, pero fermenta toda la masa que uno tiene. Entonces es
peligroso. Y fue muy bien dicho por Celia que vamos a buscar la iglesia que no tiene esa levadura de falsa doctrina. Gracias a ustedes. José David, ¿también tiene un comentario? Con respecto a ello, pastor, mire, uno cuando está empezando, como me ven al respecto, es fácil caer en esto, en la falsa doctrina, porque no tenemos conocimiento de la palabra de Dios en su exactitud. Sabemos que existe, pero no sabemos los contenidos que puede haber dentro, que nos pueden, como dice la levadura. Es verdad que fermenta todo el cuerpo. Así. Gracias, José David. Bien dicho. Y es fácil, ¿verdad? Entonces, y especialmente, vamos a ver los pasajes más adelante. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, constantemente estudiar la Biblia es lo que hacemos, ¿verdad? A ver lo que dice Dios en su palabra. Entonces, la falsa doctrina siempre es peligrosa, aunque sea problema. Pensamos en la enseñanza como un cuerpo. Cortar cualquier parte del cuerpo le duele. Una vez yo corté un pedacito de mi dedo, ¿verdad? Y me dolía tanto porque algunos días estaba usando algo para cortar papeles y corté así esta parte, casi lo pueden ver todavía, esta parte de mi dedo. Y fue hace ya como 15 años. Pero me dolía tanto por tantos días, pero es una parte pequeña y así es. No queremos cortar ni menospreciar ni una parte de la palabra de Dios. Cada palabra es preciosa. Bueno, bien. Entonces vamos a querer evitar la falsa doctrina, porque también afecta a otras doctrinas. Es como un veneno. Bueno, lo bueno es que la Biblia en 1 de Pedro 2:1 habla de la palabra como la leche pura no adulterada. Déjenme buscar la cita para ustedes. Habla de la leche pura no adulterada. Está en 1 de Pedro 2, perdón, 2, versículo 2. Habla es como leche pura no adulterada. Y leche espiritual es nuestra alimentación. Y pensamos en nosotros como, especialmente al principio, como nos dijo José David, como bebés en la fe, ¿verdad? ¿Cómo crecen los bebés? Por la leche pura, ¿verdad? Entonces, y no queremos, especialmente no queremos recibir nada de veneno, ni una gotita, ni dar a otras personas, ni como a bebés en la fe. Y puede ser que una gota de veneno no nos va a matar, ¿verdad? Pero no queremos beber nada de veneno ni dar a otros. Es así con la doctrina, con la enseñanza. No vamos a querer tomar nada de veneno. Puede ser que una gota de veneno en la enseñanza bíblica no va a matar la fe salvadora. Puede ser. Pero ¿por qué quisiéramos algo de veneno? Obvio que no vamos a querer nada de veneno en nuestra leche espiritual, que es la palabra de Dios. Muy bien. Ahora vamos a seguir adelante con el cuerpo de la clase aquí, hablando más de los temas de la iglesia invisible, de cómo podemos saber que somos partes del conjunto de los creyentes de todos los tiempos, en primer lugar, y después vamos a hablar de cómo escoger cuál iglesia vamos a querer pertenecer en este mundo, donde hay tanto peligro, y vamos a querer congregarnos en un lugar de sana doctrina. Vamos a ver estos dos temas aquí en la clase. Empezamos con esto. Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y utiliza mucho esta frase en la Biblia, como en Efesios 4, como mencionamos en 1 de Corintios 12 y otros lugares. Pensamos en Jesucristo como la cabeza, nuestro Salvador,
el autor de nuestra fe, ¿verdad? El enfoque de nuestra adoración es Cristo, es el cuerpo, es la cabeza, pero somos el cuerpo de Cristo. Hay muchos miembros que trabajan juntos bajo Cristo, ¿verdad? Bien. Ok, antes de seguir adelante, voy a dar la bienvenida a un participante persistente que batallaba con la conexión aquí hoy, pero está aquí. Isidro, buenos días, bienvenido. Buen día, pastor. Dios lo bendiga a usted y a mis hermanos en Cristo. Amén. Gracias. Contento de estar aquí nuevamente. Excelente. Y un gusto de verlo, pastor. Sí, podía ver a Isidro intentando a conectarse muchas veces, pero por fin está aquí a batallar un poco con la conexión, pero qué bendición poder estar y estudiando la palabra con usted. Gracias a Dios, estamos ya. Ok, muy bien. Entonces, tenemos esa imagen bíblico que utiliza la Biblia sobre nosotros. Qué bendición poder formar parte de ese cuerpo de Cristo. Y ahora sabemos que la Iglesia Católica Romana habla de los santos como fueran personas extra especiales, creyentes, superhéroes. Pero la Biblia utiliza el término santo para hablar de personas normales, creyentes en Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya hemos recibido la santidad de Jesucristo. Y habla de nosotros, los creyentes, como santos, porque es como Dios nos ve en Cristo. Cristo es santo, Él recibió el pecado nuestro y en cambio a los creyentes da su santidad. Entonces Dios habla a nosotros como santos. Unos pasajes como 1 de Pedro 2:9, Romanos 1:7, 1 de Corintios 1:2, hablando a nosotros, a creyentes en general. Nosotros somos santos. Qué bendición, ¿verdad? Saber que cuando Dios nos ve, Él ve la santidad de Jesucristo y nos considera ser santos. Qué bendición. Entonces, estamos aquí, nosotros, 10 personas, estudiando la palabra de Dios juntos y podemos confiar que en Cristo, quien nos dio su santidad y que es nuestra, por medio de la fe, somos santos en la vista del Señor. No por lo que nosotros hemos hecho, sino por la obra salvadora de nuestro Salvador Jesucristo. Nosotros, personas en muchos países, personas en vista del mundo normales, pero santos en Jesucristo. Y entonces, por eso hablamos de la palabra iglesia en su significado bíblico y sencillo. Se habla de personas. Entonces, por eso decimos que hablamos de la Santa Iglesia. Nosotros somos personas santas en Cristo Jesús. Qué bendición. Pero también Dios quiere que nos reunamos en iglesias. Y no estamos hablando de iglesias como el edificio. Entonces, cuando pensamos en eso, y está bien tener donde congregarse, pero cuando pensamos en la palabra iglesia, la significa bíblica sencilla. No es el edificio, ¿verdad? Está bien tener un edificio, pero no es un edificio como se ve aquí en la pantalla. Estamos hablando de un conjunto de personas con la palabra de Dios. Y es algo, y vamos a querer congregarnos. Es el deseo de Dios que nos congreguemos. No, lo importante no es tanto el lugar, aunque somos personas, entonces vamos a necesitar un lugar, pero lo importante es congregarnos. Estas son las palabras de Hebreos 10, versículo 25, hablando a creyentes, a nosotros. No dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros. Y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Aquel día de que habla es el día final. Y sabemos que según las palabras de Jesucristo, vamos a ver
cuando se acerca el día final, más falsa doctrina, más pruebas para el creyente. Entonces, Dios no nos creó vivir solos, sin otros creyentes. Dios, el plan de Dios es que nos congreguemos, que juntemos con otros para animarlos unos a los otros en la verdadera fe, en la sana doctrina, animarnos a vivir en el llamado como creyentes que hemos recibido Cristo Jesús. Bien. Hasta este punto, preguntas, dudas, comentarios, aportes, algo más que decir. Juan Guarda, por favor. Y acá siempre uno se queda pensando y agradece a Dios por tener esta oportunidad de poder entender más la escritura, porque uno cuando es nuevo, o yo tengo ya años ya en el Evangelio, pero nunca, bueno, tengo que agradecer a Dios que nunca tuve la oportunidad de estudiar, y si hay la oportunidad de estudiar hay que pagar, también hay que ocupar un tiempo específico para eso, tarde, después del trabajo, o los fines de semana, entonces siempre hay un pero. Entonces yo digo a esta hora, doy gracias a Dios por tener este privilegio de poder buscar un tiempo en la mañana y en la comodidad del hogar, si esto es grande, y poder sacar conclusiones de que de verdad el hombre natural como uno, que sea enseñado por otro pastor de repente, por otra persona, cómo influye ese pastor en esa persona, cómo influye sus términos de hablar, su forma de entender la Biblia, porque uno confía en el hombre, confía como que ese hombre que es pastor o apóstol, entonces uno confía en todo lo que él dice, entonces es tan influyente y muchas veces erradamente. Entonces yo digo esta hora gracias, porque uno al leer la Biblia con más detalle va sacando las conclusiones que uno hace mucho tiempo ya, a lo mejor. Y yo digo gracias a Dios porque yo no he caído en creer en las falsas doctrinas, porque hay muchas, en los falsos apóstoles, falsos hombres, falsas personas. Y siempre he creído en que solamente Dios es el que nos eligió, Él es el que nos dio la salvación y nos dio este tan lindo regalo que es pertenecer a su iglesia invisible, como hemos estado hablando en esta hora. Esto, pastor. Pastor, disculpe. Es verdad, hay muchas congregaciones. Perdón, José Y David. nosotros- Entonces, bueno, primero, gracias a Juan Guarda. Yo te estaba hablando con mi micrófono desactivado, pero muchas gracias, Juan Guarda. Muy bien dicho, es un privilegio poder estudiar la palabra juntos, a ver lo que dice Dios sobre todo. Gracias, Juan. Ahora damos la palabra a José David. Sí, nosotros realmente somos santos por medio de nuestra fe, ¿no es cierto? Y somos parte, o nosotros, nuestro cuerpo, creo que estoy entendiendo bien o mal, no sé. Nuestro cuerpo es la iglesia de Cristo, no sé. Pero para congregarnos yo creo que no es un edificio, algo material sofisticado, tan hermoso para orar, para comunicarnos entre hermanos, dar la palabra, escudriñar la palabra y conocer un poco más de la palabra. Porque muchos se van al edificio, a lo bonito, a lo hermoso, no sé, si llamarlo catedral, capilla, no sé, tantas denominaciones que les dan a ellos. Y ahí es donde me digo, yo tengo miedo de caer al respecto, porque vienen ya a tocarme la puerta, pero yo sé que me falta mucho al respecto de ello, ¿no? Aprender más, escudriñar más, leer más. Gracias a ustedes más bien de que sí estoy aprendiendo un poco. Gracias, maestro. Gracias a usted, José David. Y es cierto, ¿verdad? Entonces, qué bendición poder estar aquí con todos ustedes y estudiando la palabra de Dios. Y
no queremos ir más allá de lo que dice la Biblia. Está bien tener un lugar donde enfocarse en Cristo, tener un templo, un edificio que se llama iglesia, pero lo más importante no es el edificio, ¿verdad? Sobre todo es estar juntos para animar los unos a los otros, bíblicamente usando la palabra de Dios. Muy bien, gracias por los comentarios. Ahora vamos a seguir adelante con unas preguntas. Y las dos preguntas tienen que ver con una sola palabra, tienen que ver con la palabra elegir. En primer lugar, vamos a ver cómo se elige uno a formar parte de la iglesia invisible, la iglesia del cuerpo de Cristo, la comunidad de los santos. En primer lugar, vamos a hablar de eso. En la segunda pregunta, vamos a hablar de también elegir. ¿Cómo elegimos a cuál iglesia pertenecer? Vamos a ver unos ejemplos bíblicos. Bien, ok. En primer lugar, vamos a hablar del origen de la iglesia visible, cómo formamos parte de esta iglesia invisible como creyentes en Cristo. Y como base bíblica, vamos a usar Efesios 1, 3 a 8. Como siempre, vamos a poner ese pasaje aquí en la pantalla y después vamos a pensar en su significado para nosotros. ¿Alguien nos puede leer aquí Efesios 1, 3 a 8? Palabras en la pantalla. Cualquier participante puede. Lo leo, pastor. Juan, por favor. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En él, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que en su presencia seamos santos e intachables por amor. Nos predestinó para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Perdón, que estoy medio lento. ¿La sigo leyendo? No, está bien, siga, por favor, sí. Para alabanza de la iglesia de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. En él tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según la riqueza de su gracia, la cual desbordó sobre nosotros toda sabiduría y entendimiento. Amén. Muchas gracias, Juan. Ok, entonces ahora, pensando en estas palabras, entonces son unas de las primeras palabras de la carta a los Efesios. Y aquí habla es una canción en un sentido de alabanza al Señor, donde habla de la obra del Señor para nosotros, ¿verdad? Y cómo podemos, pensando en nuestras preguntas, ¿qué es el origen de la iglesia invisible? Vemos de dónde empieza, ¿verdad? De dónde está nuestra confianza. Bien, ok, ahora vamos a contestar unas preguntas. Primera, una pregunta muy sencilla, contestada claramente en el pasaje. Dice, ¿quién nos eligió? ¿Quién nos eligió? Ahora regreso al pasaje. Es pregunta sencilla, pero tan importante. ¿Quién nos eligió? Según lo que ven ahí en el pasaje, en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo. Así es, ¿verdad? Sencillamente ya dice en versículo 4, en él, en Jesucristo, porque está hablando de Jesucristo, en él Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, para que seamos en su presencia santos e intachables. Wow, eso es de tanto consuelo para nosotros. Entonces, veo los nombres en mi pantalla. Sara, Isidro, Angélica, Celia y Celia.
ahora José, David, Juan y César. El significado de ese versículo es grande. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, sabiendo de ustedes por nombre. Los escogió antes de la fundación del mundo para ser en su presencia santos intachables como en Él, en Jesucristo, sabiendo de la obra del Salvador de Jesucristo, escogió a nosotros. Qué consuelo, ¿verdad? Nosotros sabemos de nuestros momentos de debilidad. Sabemos cómo somos como seres humanos, que a veces sube la fe y en otros momentos tenemos dificultades y pruebas. Pero qué consuelo saber que no depende de ninguna manera la salvación nuestra en nuestra acción, sino en la acción de Dios. Entonces, eso es sencillo el punto, pero clave y importante. ¿Quién nos escogió? Dios es el agente de nuestra salvación. Es una respuesta muy sencilla, pero la implicación es grande, ¿verdad? No depende de nosotros. He hablado con personas al punto de morir. ¿Y de qué hablamos? Hablamos de la gracia de Dios. Hablamos de las promesas de Dios. No hablamos de la obra humana, de una vida buena vivida por la persona. La esperanza nuestra no está aquí en lo que hago yo, sino en lo que hace nuestro Señor desde antes de la fundación del mundo. Bueno, eso ya apenas ya contesté la pregunta, pero vale repetirlo. ¿Cuándo nos eligió Dios? Regresamos al pasaje. ¿Cuándo nos eligió Dios? Según la palabra de Dios aquí. ¿Cuándo? Según la palabra. Antes de la fundación, pastor. Antes de la fundación del mundo, Sara, gracias, muchas gracias, ¿verdad? Sencillamente Ajá. Sara leyendo allá de la palabra. Es lo que dice, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo. Entonces, es otra vez, es respuesta sencilla. Uno puede verlo ahí en la plena palabra, pero el significado es grande, ¿verdad? Es la doctrina de la salvación solo por la gracia. Tiene que ver, y cuando hablamos de gracia, estamos hablando del amor inmerecido que recibimos a pesar de ser pecadores nosotros. Dios nos salvó. No depende de nosotros. Es un tema tan importante. Entonces, otra vez, regresamos al pasaje. Otra pregunta no tan complicada, pero es muy importante repetirlo. ¿Cuál fue la motivación de Dios para predestinarnos? Entonces utilizo la palabra predestinó, ¿verdad? ¿Cuál fue su motivo? Lo vemos allá en versículo 4 y 5 especialmente, dice, nos predestinó. ¿Qué fue su motivo? José David. Nos predestinó para que Sí. Que siga nomás. adoptamos como hijos Ay, perdón, estamos batallando con la conexión un poco. según el beneplácito de su voluntad. Ok, vamos a dar la palabra ya a Angélica. Y ella utilizó las mismas palabras que voy a poner en la pantalla. Angélica dijo, según el beneplácito de su voluntad. Entonces, Dios es bueno. La voluntad suya es que seamos salvos. No depende de nosotros. Entonces, es según, y aquí tengo las palabras que nos dijo también Angélica, el beneplácito de su voluntad.
Otra pregunta clave, ¿verdad? Muy clave. Esta sección nos dice que Dios eligió a algunas personas para ir al infierno. ¿Eligió a unos para ir al infierno? Otra vez regreso. Dice que Dios eligió a unos a ir al infierno. En este pasaje. Sencilla la pregunta. ¿Quién quisiera? Habla del infierno o elegir a unas personas a ir al infierno. Obvio que la respuesta es que no, ¿verdad? No, ni en otra parte de la Biblia. Las personas que van al infierno, punto importante, van por sus propios pecados y por rechazar a Cristo. Entonces, si Dios nos salva por su gracia, no por nuestros méritos, sino por 100% por su obra. La Biblia habla de personas que van al infierno, pero no es por la elección de Dios, pero es por su propio rechazo. Un ejemplo son las palabras de Jesucristo. Un poco antes de ir a la cruz, Jesucristo miró a la ciudad de Jerusalén a mucha gente que había rechazado a él y a la sana doctrina, a la predicación de la palabra. Y esto es lo que dice Jesucristo a ellos. Palabra que se puede escuchar la emoción en la voz de nuestro Salvador. Dice en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Entonces habla de que iban a ser juzgados ellos. Pero, ¿qué fue el deseo de Dios? Juntar a sus hijos. ¿Cuál fue la voluntad de la gente que rechazó a él? No quisieron, ¿verdad? Hablando a la ciudad de Jerusalén. Entonces, vemos la voluntad de Dios, es la salvación de todos. Pero van a existir los que rechazan a él y van a ser juzgados. Pero no es por la voluntad de Dios. Dios es bueno. Y entonces son dos preguntas. ¿Por qué son salvos algunos? Es por la voluntad de Dios. Desde antes de la fundación del mundo. La otra pregunta, ¿por qué otros no van a ser salvos? No es por la voluntad de Dios. Dios quiere que todos sean salvos. O vemos las palabras de Jesucristo. Pero es por su propio rechazo. Porque al rechazar el regalo de Jesucristo, no reciben los beneficios del perdón de los pecados. Entonces, en vez de ver la santidad de Jesucristo, Dios ve sus pecados y así son juzgados. Entonces, es esta doctrina de la elección que vemos en Efesios 1 es claro la enseñanza. Es para nuestro consuelo. Dios nos recuerda que es Él que hace todo para nosotros. Bien, entonces, otra pregunta sobre elegir. Entonces vemos que Dios nos eligió y Dios en su gracia nos ha elegido. También Dios quiere que nosotros elegimos congregarnos, ¿verdad? Es lo que vimos antes en Hebreos 10:25, donde dice no dejan de congregarse y en muchos otros lugares en la Biblia. Pero hay muchas iglesias visibles, muchas denominaciones. ¿Cómo reaccionamos a esta diversidad de denominaciones? ¿Qué vamos a hacer? En primer lugar, ¿qué dicen ustedes? Les voy a preguntar. Vamos a ver unos pasajes, pero antes de ver los pasajes, me gustaría escuchar de ustedes. ¿Qué dicen? ¿Cómo reaccionamos a muchas iglesias que existen? Pastor,
Juan, por favor. Y uno cuando ve voy a dar un ejemplo, una iglesia católica. Por ejemplo, uno dice, al principio, por ejemplo, cuando uno tiene poco conocimiento y es como que se burla de ellos. Pero ahora, cuando uno ya tiene sus años en el Evangelio, uno dice, ojalá el Señor tenga misericordia y puedan también llegar al camino verdadero que nosotros tenemos. Esa es la primera reacción que tengo. Antes, al principio, decía, eran unos perdidos, están condenados, cómo andan creyendo en estatuas, cómo andan adorando a estatuas. Entonces uno tenía una reacción como rebelde casi, pero pasando los tiempos y entendiendo la escritura, ahora digo, ojalá el Señor tenga misericordia de ellos y puedan llegar al conocimiento de la verdadera doctrina que es de Jesucristo. Eso, pastor. Sí, muchas gracias, Juan. Entonces nosotros, bueno, sí, sabemos que va a ser nuestro deseo, ¿verdad? Que todos conozcan la doctrina. Hoy vamos a ver dos lados de la situación. Cómo elegimos una iglesia y qué pasa cuando vemos unos grupos, personas que no están en la verdad. Bien, y siempre usando citas bíblicas. Vamos a ver un pasaje para empezar. 1 de Juan 4.1. ¿Cómo nos ayuda 1 de Juan 4.1 a iniciar la conversación? ¿Alguien nos puede leer aquí las palabras de 1 de Juan 4.1? Es una epístola, una carta escrita por Juan a creyentes en general. ¿Quién quisiera leer las palabras en la pantalla? ¿Cualquier persona? Sara, por Amén, favor. pastor. Sí. Sara, esta vez Celia va partida la próxima. Sara, por favor. Está bien, pastor. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Ok, muchas gracias, Sara. Entonces, vemos que estamos hablando de un espíritu, una actitud, una manera de enseñanza, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos ayuda ese pasaje? ¿Qué nos dice este pasaje? ¿Cómo reaccionamos? Sara. O sea, un ejemplo, por ejemplo, vienen los testigos de Jehová a leerme la Biblia. Yo sé que ellos son falsa doctrina. Entonces, yo trato la manera de decirles con otro versículo los que ellos me quieren convencer, ¿verdad? Entonces, o a veces mejor no ponerles atención porque ellos no dejan su doctrina, entonces mejor o evangelizarlos a ellos, pero ellos mejor se van. Ajá. Sí, muchas gracias, Sara. Entonces, ya ha aprobado su doctrina y ve que no es verdadero, ¿verdad? Son entre los falsos profetas que han salido por el mundo. Gracias, Sara. José Bueno. David, también un comentario, José David. Sí, al respecto de ello, lo que estaba comentando, pastor, ¿cómo voy a saber si realmente es falsa doctrina? ¿No es cierto? No sé absolutamente nada, porque como dice la hermana, vienen testigos de Jehová, vienen los mormones, pero ya los mormones han dicho que no. ¿Por qué razón? Porque utilizan otro libro, otro folleto, otra Biblia, creo aparte de Moroni o no sé. Entonces yo digo, como soy todavía poco conocimiento de ellos, ¿cómo me voy a dar cuenta? Porque escucho, es una secta, no le hagas caso. Pero ahora que estoy interpretando, digo, ahora veré ya poco a poco. Pero luego quieren que esa iglesia
o se bautice para recibir la fe y el Espíritu Santo. Yo le he dicho, ya estoy bautizado en bebé. Y ahí nos quedamos. Gracias, pastor. Gracias, José David. Entonces, no vamos a querer como, y también eso lo que dijo Juan Guarda antes en la clase. Gracias por los comentarios, José David y Sara. Antes Juan Guarda comentaba que no podemos confiar en el ser humano, ¿verdad? O cualquier persona que tiene un título como pastor o apóstol o profesor, lo que sea, es lo que dice. Vamos a querer no creer cualquier persona que toca la puerta, ¿verdad? Pues queremos probar los espíritus, las actitudes, las doctrinas, las enseñanzas. Muy bien, gracias. Entonces, es sencillamente verdad que no todos los grupos, mensajes, videos e iglesias son de Dios. Entonces, aún más ahora en la época del Internet, ¿verdad? En el Internet podemos ver muchos videos, muchos mensajes, tantas cosas, y no todos son de Dios, no todos los mensajes son verdaderos, no toda la doctrina es sana, ¿verdad? Bien, ok. Y Dios quiere que los pongamos a prueba, ¿verdad? Que verdaderamente pensamos en su mensaje. Y bien, el mensaje también de Angélica. Que seamos también humildes, que lo queremos hacer con respeto. Entonces, habla en 1 de Pedro, habla de querer dar respuesta a los que tengan preguntas sobre la esperanza que tenemos, ¿verdad? Pero queremos hacerlo con respeto, ¿verdad? Y 1 de Pedro 3:15 dice, honran en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto. Creo que es el mensaje que vemos de Angélica en la conversación escrita, que vamos a querer compartir la palabra, ¿verdad? Como dice aquí en 1 de Pedro, ante aquellos que les piden explicarles la esperanza que hay en ustedes, lo que vamos a querer sí explicar con mansedumbre y respeto. Muy bien, ok. Seguimos adelante entonces a la pregunta que dice aquí, ¿cómo nos ayuda Hechos 17, 11 y 12 a iniciar la conversación? Otro mensaje de la palabra de Dios que nos ayuda. Este es un ejemplo del viaje misionero, el segundo viaje misionero de Pablo llega a Berea, y eso es lo que dice sobre los cristianos, los creyentes, o los que escuchaban su mensaje en Berea. Vamos a pedir a Celia Malpartida a leer. Celia, por favor. Amén, pastor. Dice así, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las escrituras para ver si eran ciertos lo que se les anunciaba. Entre los que creyeron había distinguidas mujeres griegas y un buen número de hombres. Amén, pastor. Amén, gracias Celia. Entonces, ¿cómo nos ayuda estas palabras a tener esa conversación sobre las denominaciones? Pastor, yo Celia. pienso, ¿no? Que acá la palabra nos dice que ellas, dice, escudriñaban las escrituras, o sea, leían la palabra. Y hoy en día nosotros también esto es lo que debemos de hacer para no caer en una falsa doctrina, ¿no? Tenemos que conocer la Biblia, tenemos que leer bastante, estudiar bastante, ¿no? Y es la única manera para no poder caer en una falsa doctrina. Ok. Y vale mencionar, gracias Celia, estoy completamente de acuerdo, bien dicho. Y vale mencionar de quién estamos hablando aquí. Es el apóstol Pablo, el mismo apóstol Pablo, escogido de Dios, el gran misionero, escritor de 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Y Dios dice que eran nobles
por haber recibido su palabra, no diciendo sencillamente, sí, pero examinando las escrituras, escudriñando las escrituras, como nos dijo Celia, para ver si era cierto lo que él les anunciaba. ¿Cuánto más vamos a querer escudriñar las escrituras hoy en día cuando escuchamos de los predicadores hoy en día? De cualquier persona, ¿verdad? Eso nos ayuda mucho a tener esa conversación. Vamos a querer vivir como los bereanos, los de Berea, que pusieron a prueba incluso las palabras de Pablo. Vamos a usar la Biblia, ¿verdad? Comparar lo que recibimos con lo que dice la Biblia. Bien, entonces, otra pregunta. ¿Qué debemos hacer cuando encontramos personas que enseñan la Biblia fielmente? ¿Qué vamos a querer hacer con esas personas? Sencillamente, ¿qué dicen? Que cuando encontramos a personas que enseñan, sabemos que hay muchos falsos profetas que hemos visto, pero ¿qué hacemos cuando hay personas que sí enseñan la palabra fielmente? Ahora, por favor. Seguir sus enseñanzas y tratar de unirnos a ellos porque necesitamos una sana doctrina y eso sería muy inconveniente para nosotros porque vamos a compartir en grupo porque donde oran 2 o 3 ahí está Dios. Entonces eso sería muy bueno. Excelente, ahora. Ok, gracias. Muy bien, gracias. Y unirnos con ellos, ¿verdad? Porque sabemos que hay mucho desacuerdo en este mundo, ¿verdad? Hay mucha pelea, mucho desacuerdo. Entonces, cuando vemos a alguien con quien tenemos una unidad verdadera, reconocemos que es una bendición de Dios. Y vamos, como nos dijo ahora, y vamos a querer unirnos. Y eso es lo que dice la Biblia también, ¿verdad? Hay unos pasajes en el video, menciona a Juan 17 y 1 de Juan 1. Me gustaría leer para ustedes Romanos 16, 1 a 5. Aquí habla el apóstol Pablo, son saludos personales, pero vemos esa alegría, como habla ahora, la unidad que tenían Pablo con los creyentes en Roma, y vemos que hace él, qué actitud tenía él con otras personas de la misma fe, ¿verdad? Que mostraba su fidelidad. Romanos 16, 1 a 5. No son palabras citadas mucho, pero son bonitas. Dice Pablo, les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Kencrea. Les pido que la reciban en el Señor como merecen ser recibidos los santos, y que la ayuden en cualquier cosa que necesite de ustedes, porque ha ayudado a muchos y también a mí mismo. Saludos a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que arriesgaron su vida por mí, tanto yo como todas las iglesias de los no judíos, les estamos muy agradecidos. Saluden también a la iglesia de su casa. Saluden a mi amado hermano Epeneto, que fue el primer convertido a Cristo en Acaya. Entonces vemos estos saludos. También habla de colaboración y en muchas formas. Evidentemente la hermana Fede fue la persona que llevaba la carta de Pablo a los hermanos, y habla de colaboración con ellos, recomendación que reciban con alegría a ella. Entonces vemos esas actitudes, ¿verdad? De la unidad que nos comentó ahora, que disfrutemos de la comunión por esa unidad y que alabamos a Dios y trabajamos juntos, como vemos en Romanos 16. Hay colaboración y hay un amor fraternal, ¿verdad? Y vemos eso en las páginas de las Escrituras. Interesante que
Y vamos a ver qué pasa cuando no hay unidad, cuando hay personas que no enseñan fielmente la Biblia. Y vamos a ver otra cosa. Y en el otro lado hay otra cosa, que hay otra actitud, hay otra acción que vamos a tomar, por donde no hay unidad. Entonces, eso es la próxima pregunta. ¿Qué quiere Dios que hagamos cuando encontramos personas que enseñan de manera diferente a lo que dice la Biblia? ¿Qué vamos a querer hacer? ¿Qué hagamos? Sara, por favor. Sí, pastor, hay que leerle la palabra. Sí. Sí. Usar. Sí, hay que usar la Biblia y hablarles, leerles los versículos para que ellos se conviertan al Evangelio. Excelente, exactamente. Gracias, Sara. Entonces, pensamos en esa actitud de los de Berea, ¿verdad? Que estudiaban las escrituras y ellos entonces se convirtieron por el mensaje de Pablo, por el Evangelio, ¿verdad? Pero sabemos que al mismo tiempo hay otros que enseñan de manera diferente. El primer paso es, bueno, en primer lugar, vamos a siempre actuar en el amor. Eso fue el comentario que escuchamos antes, que con mansedumbre y respeto vamos a hacer todo. Entonces, sí, vamos a que hay una actitud de hablar como de una manera con mucho rencor a esas personas, no es lo que dice, lo que quiere Dios. Él quiere que actuemos en el amor, siempre en el amor cristiano, pero eso no significa que no vamos a decir nada, porque Dios quiere que mantengamos la verdad que Él nos ha dado. Mateo 18 habla de un proceso de hablar con la persona personalmente y después con otros. Segundo de Timoteo habla del uso de la palabra de Dios, como nos comentó Sara. Habla de usar la palabra de Dios en segundo de Timoteo 3:16 para enseñar, para redarguir y para corregir. Entonces, el primer lugar, el primer paso que vamos a querer hacer es corregir con las escrituras, ¿verdad? Mostrándoles su error. Y sí. ¿Y Sara tiene otro comentario? No, sí, pastor, de que lo que dice aquí en Mateo 18:2, de que la escritura es para corregir, para redarguir, para enseñar. Todo eso hay que leerles a esas personas, ¿verdad? Sí, es cierto, ¿verdad? Usamos las escrituras, que es la espada del Espíritu. Sí. Y vemos que es el deber, es el privilegio de todos, ¿verdad? Vimos que las mujeres y los hombres de Berea, y su trabajo fue escudriñar las escrituras, saber lo que dice, si lo que decía Pablo era cierto, ¿verdad? Entonces nosotros también vamos a querer hacerlo, seamos hombres o mujeres, cualquier persona que recibe un mensaje. Entonces no es que es un pastor, un llamado apóstol, o es un profesor, no debo decir nada. No, lo hacemos con mansedumbre y respeto, pero vamos a querer mostrar a cualquier profesor, pastor o apóstol su error si están en lo incorrecto bíblicamente. Y el otro paso es algo difícil, pero es claro en la Biblia lo que Dios quiere. Si continúan rechazando la instrucción bíblica, queremos separar de ellos para mostrarles la gravedad de su pecado y protegernos de la falsa doctrina.
Romanos 16, capítulo tan interesante, porque versículo 1 a 16 habla de la colaboración, de la unidad, tiene muchos saludos personales, habla de personas que son unidos en la fe. Pero cuando uno llega a Romanos 16, versículo 17, habla de otra cosa. Después de hablar de esa unidad y colaboración, habla de lo que hacemos con los que no son de la misma enseñanza. Y eso es lo que dice aquí en Romanos 16, 17. Les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido, que se apartan de ellos. Entonces, cuando vemos unidad, Dios quiere que unimos, como se dijo antes, creo que fue ahora, que habla de unirnos con ellos, pero cuando vemos una doctrina que va en contra de lo que recibimos en las escrituras, es nuestro deber cristiano apartarnos de ellos. Entonces, muy interesante, ¿verdad? Vemos la unidad que tenemos con los que son de la misma fe. Y al otro lado, vemos que Dios quiere que nos apartamos de los que son de otra doctrina. ¿Preguntas o dudas sobre lo que hemos estudiado hasta este punto? No, gracias, pastor. Gracias, Sara. Pastor, Juan, por favor. si estaba leyendo en Romanos 16, 17 y el 18, de verdad también nos dice muy importante. ¿Lo leo el 18? Sí, si quieres, sí, adelante, Juan. Sí, tengo mi Biblia acá. Porque de tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, que fuerte la palabra, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Entonces, de repente uno caer en las palabras bonitas, en esos términos que hoy día están acostumbrados las iglesias muchas veces, en que te prometen que si tú haces un pacto con el Señor, ¿quién somos nosotros para pactar con el Señor? Y digo yo, ¿quiénes somos nosotros? Seres tan distintos a lo que es Dios, de su poder, y caemos muchas veces, o hemos caído, o caen mucha gente, y la gente que cae es la gente ingenua, como es su palabra, y esas personas predican o hacen, dice ahí su palabra, para su propio bien, para su propio bienestar propio. Entonces, bendito sea Dios que nos abre nuestra mente y nos enseña a estar preparados para las personas que están equivocados. Y las personas, bueno, las personas que no conocen o que están equivocados, tratarlos siempre con amor, como usted nos dijo, contradecirles con amor, con la palabra del Señor, que es lo importante. Eso, pastor, gracias. Y a usted, Juan, ¿verdad? Con amor, pero sí, vamos a querer. Dios nos da la palabra de Dios para que unimos con los que están de la misma fe, de la sana doctrina, y donde hay falsa doctrina, y son palabras fuertes, como dijo Juan, lo vemos en Romanos 16, 17 y 18, ¿verdad? Porque engañan el corazón de los ingenuos. Entonces vamos a querer evitar eso, ¿verdad? Por nuestro propio bien y también por el bien de los que están enseñando lo que no es correcto, porque también es malo para ellos, para su propia fe. Bien. Ok. Entonces, me gustaría terminar por compartir dos cosas con ustedes. Entonces, tal vez están pensando en cómo unirse con un grupo. Lo que hacemos en nuestro programa de Academia de Cristo, porque queremos esa unidad bendita de que hablamos hoy, de que habla la Escritura. Cuando uno tiene como 9 cursos o más con nosotros en discipulado en este programa,
uno de nuestros profesores se pone en contacto con el participante para hablar de lo que llamamos un proceso de acuerdo doctrinal. Es una oportunidad para repasar lo estudiado personalmente con un profesor. Entonces pasamos tiempo con la persona y tenemos un documento. Eso es la primera página, pero tiene también preguntas, 95 preguntas de repaso. No es una prueba, es una oportunidad para repasar lo estudiado. Entonces tiene ese propósito de repasar, pero también de establecer unidad. Y si llegamos a repasar todo eso, todas esas preguntas de lo estudiado y vemos que somos del mismo parecer, como dice 1 Corintios 1:10, celebramos o reconocemos el acuerdo doctrinal, una unidad verdadera basada en las escrituras. Entonces es algo que hacemos. Entonces, si uno está apenas empezando, a eso viene más adelante. Para ustedes que han tomado más cursos con nosotros, pronto se va a poner en contacto con ustedes un profesor de Academia Cristo, que sabemos que en estas clases, aquí tenemos 10 personas, son clases de grupos, pero es un proceso que hacemos personalmente con una persona para hablar de lo que hablamos hoy, la unidad. Y si uno está de acuerdo con todo lo recibido, celebramos una unidad verdadera, el acuerdo doctrinal, lo que enseñamos. Sobre esta parte, sobre este proceso, ¿hay preguntas o dudas? Ok. Entonces, algunos de ustedes que están apenas empezando. Entonces, eso sería algo en el futuro, después de haber estudiado más. Ustedes que... César. Disculpe, una pregunta, pastor. Sí, adelante. Acuerdo doctrinal, ¿qué quiere decir? Disculpe. Ok, es una unidad basada en las escrituras. Entonces usamos esta conversación personal con personas para establecer la unidad basada en lo estudiado. ¿Me explico, César? Sí. Ok, y un pasaje, hay muchos pasajes que hablan de esa bendición, pero especialmente pienso yo en 1 Corintios 1:10, donde dice el apóstol Pablo, hermanos, les ruego por el nombre del Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y un mismo parecer. Entonces, algo que hacemos con personas personalmente. Entonces, no sé cuántos cursos tienen todos los participantes aquí, pero si usted tiene como 7 o 8 cursos y ya está acercándose a tener 10 cursos, uno de nuestros profesores se va a poner en contacto con ustedes para hablar de esta cosa. Bien, y si tienen preguntas o dudas, siempre me pueden enviar un mensaje. Otra cosa, hay muchas personas que llegan a nuestras clases y dicen que después de haber estudiado la palabra de Dios, veo que no hay ninguna iglesia visible, no hay una congregación donde yo estoy que enseña fielmente la palabra de Dios, que enseña la sana doctrina. Y en estos casos, y hay muchos, muchas comunidades donde no hay nadie compartiendo la palabra de Dios en su pureza, de una manera sana y bíblica. Ayudamos a personas a empezar una congregación por un proceso que se llama Grupo Sembrador. Empieza sencillamente con juntar un grupo con la palabra de Dios, compartiendo sencillamente lo que dice la palabra. Y se llama ese programa el Grupo Sembrador. Y tenemos algo que se llama la Ruta Cristo, ayudar a grupos a empezar como grupos. Y si es su deseo y también es el deseo de Dios, ese grupo puede eventualmente seguir un camino para formarse en una congregación. También, si tienen preguntas o dudas sobre el Grupo Sembrador, se puede poner en contacto conmigo
y podemos ayudar a una persona que tiene ese deseo, que es bueno, es la voluntad de Dios que nos congreguemos, a pensar en cómo formar un grupo sembrador donde se encuentre. Sobre el grupo sembrador, ¿hay preguntas o comentarios o dudas? Bien, entonces si tienen preguntas o dudas fuera de la clase también, siempre estoy para servir a ustedes. Entonces me pueden enviar un mensaje o llamarme por WhatsApp. Bueno, la tarea como siempre se va a publicar después de la clase esta noche para ustedes, para prepararse. La próxima clase sería el lunes que viene, entonces vamos a reunir 2 veces más, el lunes y miércoles de la semana que viene, para la lección 8 y la lección 9. Después hay un proyecto final. Entonces el proyecto final es una oportunidad para repasar lo estudiado en este curso. Si han prestado atención a los temas de aquí, van a poder repasarlo de una manera buena para poder crecer la fe aún más. Les voy a compartir ese proyecto final después de la última lección de este curso. Y después van a tener 15 días para cumplir con el proyecto final. Entonces van a tener tiempo para hacerlo. Sobre la tarea o sobre el proyecto final, ¿hay preguntas o dudas? No, pastor, gracias. Todo está claro. Bien, gracias Sara, gracias. Y si tienen Gracias, preguntas. pastor. Ok, bien, gracias José David, Sara y a los demás por su atención aquí en la clase en vivo. Vamos a concluir ahora con una oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de estar aquí otra vez para estudiar tu palabra. Gracias por haber elegido a nosotros antes de la fundación del mundo y por haber llevado a cabo nuestra salvación por la obra salvadora del Señor Jesucristo y la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a distinguir, usando tu palabra, entre lo que es sano y bíblico y lo que es falso. Ayúdanos a unirse con alegría con los que enseñan fielmente y corregir a los que no enseñan fielmente. Y si tenemos que hacerlo, hacer lo que nos ha mandado, aunque sea difícil, de separar los que no están enseñando lo que es verdadero y cierto. Oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones, pastor. Amén. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Hasta la próxima clase. Bendiciones a mis Gracias. hermanos. Bien. Gracias, Bendiciones, pastor. Dios lo bendiga. bendiga. Como siempre fue una Bendiciones, bendición. pastor. Que Dios le Gracias, bendiga. Dios lo bendiga, pastor. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Fue un placer. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, pastor. Que Dios lo bendiga. Gracias ahora igualmente. Que Dios les bendiga mucho. Carlos Paulino, no los saludé en la clase. Buenos días. Sí, buenos días, pastor, porque no estoy bien el horario, porque yo pensaba que era las 10, que hoy es las 9, ¿no? Las 9, pero sí, pero Sí, hora de usted sería así. sí, Bien. pastor. Yo pensaba que era las 10, pero ya siempre. Sí, pastor, Ok. disculpe. Bueno, Muchas gracias. tal vez para la clase hoy en la tarde, pues se Ya. va a poder conectar, Carlos Paulino. Ya, pastor, muchas gracias, disculpe. A usted, bendiciones. Ahora, Pastor, yo quería hacerle una pregunta. Qué pena no se la hice antes. Pero no, al claro.